Continuamos en Sin Distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura que llega a todos los estudiantes y oyentes en general de la mano de la UNED, la universidad pública que está más cerca de todos. Nos acercamos ahora a un tema relacionado con la Facultad de Filología. En la UNED se pueden cursar 2 grados dentro de la Facultad de Filología, grado en Lengua y Literatura Españolas y grado en Estudios Ingleses. Dentro de la Facultad de Filología existe el Departamento de Filología Francesa que imparte asignaturas en ambos grados y tiene una gran oferta en másteres y cursos, además de tener una importante presencia en el CUID, Centro Universitario de Idiomas a Distancia. En nuestro programa Sin Distancias hablamos ahora de filología francesa. Me acompañan en el estudio Brigitte Leeuwen. ¿Ça va, Brigitte? Muy bien, gracias. Brigitte Leeuwen es profesora titular del Departamento de Filología Francesa en la UNED. Es una experta en estos programas ya, que decir, Brigitte, ya la conocerán nuestros estudiantes, y siempre trae temas, cuando menos curiosos, siempre interesantes. Yo creo que hacen que los estudiantes de filología y los que no son estudiantes de filología, pero tienen interés en temas culturales, estén atentos porque son temas de verdad que siempre tienen algo que decirnos. Nuestra invitada es Laura Menéndez Pidal Sendrail. ¿Qué tal, Laura? Hola. Bienvenida, bueno, bien hallada porque esta es tu casa también. Muchas Laura gracias. Menéndez Pidal es profesora tutora de francés en la UNED, es profesora de lengua francesa en la Escuela Oficial de Idiomas también, ¿es cierto? Sí, eso es. Bueno, y ella es una especialista en el mundo de la francofonía en África, sobre todo. Ella hizo la tesis en la UNED dedicada a un escritor francófono que es... Sí, Amadou Kourouma. Ajá, muy bien. Y es especialista en literatura francófona en África, con todas las letras, ¿verdad? Y el tema de hoy que habíamos propuesto, Laura, ¿cuál es? Coméntalo tú. Bueno, vamos a hablar un poco de los escritores africanos y el mundo de la edición y la edición en general en la francofonía. Pues yo creo que empezando, vamos a intentar hacer una exposición un poco ordenada de la edición francófona, y vamos a empezar, nos va a hablar Laura un poquito de los principios de la edición francófona, cómo empezó en África, cómo se inició en África, qué recorrido ha tenido esta edición. Bueno, los inicios se puede decir en el periodo colonial. Entonces son unos inicios en realidad muy sencillos, ¿no? Lo que hacen es utilizar las imprentas que tenía la administración, y lo que se publica sobre todo son textos pues religiosos. Entonces esto va a un público muy restringido, y las obras importantes pues se van a editar en Francia. Entonces hay que esperar más o menos a 1947, en el que Alioune Diop, que es un senegalés, funda Présence africaine en África. De todas formas, esta casa va a depender mucho de las editoriales francesas. También se funda CLE en Camerún, y la más importante es Les Nouvelles Éditions Africaines, que está fundada por Léopold Sédar Senghor, que se funda en 1972. Y bueno, esta editorial tiene detrás también editores franceses como Armand Collin o como Hachette o como Nathan. Bueno, todo esto, el principio pues es muy pobre, ¿no? Y de hecho habrá que esperar a los años más o menos 80, en el que, como hay un mayor de gente escolarizada, hay mayor número de lectores y por lo tanto mayor número de demanda. La edición en África verdaderamente tiene muchos problemas, porque existe el problema de la distribución, existe el problema de la difusión, existe el problema económico de que los mismos africanos pues no tienen dinero para comprar libros, ¿no? Y luego imagino la diversidad también dentro de África, porque hay lenguas diferentes, intereses diferentes, culturas diferentes, ¿no? Efectivamente. Y entonces, bueno, también los autores tienen... deciden escribir o en francés o en lenguas locales, y eso hace que también pues sean editados o publicados de manera distinta, ¿no? Realmente África pues empieza a despegar un poco ahora, ¿no? Pero también depende del país del que hablemos, ¿no? Porque hay países que socialmente y políticamente siguen teniendo muchos problemas. Por ejemplo, Burundi es un país que no tiene ninguna editorial, ¿no? Actualmente. O sea que todo un poco pues depende de todo, ¿no? O sea,
Los autores, la verdad es que tienen muchísimos problemas para ser aceptados en lo que es la red de distribución francesa y que sean publicados tanto nacionalmente como internacionalmente, es decir, que exista una coedición, pues es muy, muy, muy complicado, ¿no? Y para llegar al mundo editorial francés, pues van a tener que pasar, por ejemplo, o recibir un premio literario. Entonces, al recibir un premio literario ya de alguna forma son reconocidos y ya las editoriales francesas se van a interesar por ellos, ¿no? Pues el caso, por ejemplo, de Amadou Kourouma pero el caso de Amadou Kourouma es un poco un caso muy especial y de un autor privilegiado, porque el primer libro en realidad se lo publican los canadienses porque gana el premio de la Francité y al ser publicado por los canadienses, los franceses que le habían rechazado, pues bien ven que puede tener salida y en ese momento ya se preocupan, compran los derechos de Kourouma y ya Kourouma puede editarse en Francia. Pero hasta ese momento, pues no había podido, ¿no? Eso es un poco... ¿Y cómo funciona esto? O sea, ¿cómo publican? ¿Cuáles son las editoriales así un poco relevantes? Hablabas de los premios literarios. Evidentemente, el empujón para un escritor es el premio literario, que le permite tener un poco más difusión, es más mediático, todo el mundo habla de ello durante un tiempo, por lo menos, vende mejor el libro. Entonces, ¿cómo funciona para ese tipo de literatura, para ese tipo de gente? A ver, los premios literarios ahora mismo a los que pueden acceder un autor africano está el gran premio, el Prix Chikaya Utamsi, el premio Amadou Kourouma y el gran premio literario de Afrique Noire, que es el más importante y es que es el que verdaderamente va a ser un trampolín para estos autores, ¿no? Y luego, bueno, ellos también intentan hacerse llegar al público por la revista Africulture o por la revista Critaoi o por la revista La Revue Noire o por la revista Éthiopique, ¿no? Bueno, pues si hablamos un poco del premio le Grand Prix Littéraire d'Afrique Noire, que es el que verdaderamente les da salida, pues este premio se crea en 1926, creo, si no... O sea, muy pronto, ¿no? Sí, es absolutamente de los primeros, si no me equivoco, ¿no? Y lo dan, al principio los que lo daban se llamaba la Société d'écrivains coloniaux, entonces, claro, cuando deja de ser colonia se llama la Association d'écrivains de langue française y es el premio por excelencia africano, ¿no? Entonces, el autor que obtiene este premio, pues ya directamente pues, pasa a las editoriales francesas. Editoriales francesas que quieran publicar, pues tenemos, por ejemplo, L'Harmattan, tenemos Cartala, tenemos Sepia también. Y bueno, Serpent à Plume, Actes Sud, todos estos son editoriales que sí que suelen publicar a autores africanos y autores francófonos, ¿no? Pero bueno, existe un verdadero problema entre lo que es la editorial y entre lo que es el autor. Y las relaciones entre ambos pues son muy malas. Por ejemplo, a ver, es un poco el pescado que se muerde la cola. Los autores dicen que ellos tienen un público y las editoriales dicen que no tienen público. Entonces, efectivamente, los autores no tienen público porque las editoriales no les dan a conocer y no llegan, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, de la revista Africulture tengo aquí pues lo que piensa un editor y lo que piensa un autor. Si te parece... Sí, nos lo lees. Os lo leo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el editor dice... Comment voulez-vous miser en promo pour un auteur qui ne vendra pas plus de 500 exemplaires nous a-t-on interrogé un jour. Cela ne correspond même pas à un succès d'estime dans le microcosme parisien. Il faut que les auteurs arrêtent de jouer les victimes pour reconnaître qu'ils n'ont pas de lectorat et pour reconnaître surtout que c'est nous qui prenons tous les risques. O sea, el editor no quiere. Y el autor lo que dice es que nos livres, nous les voyons partir dans les différentes rencontres auxquelles nous participons. À force, on finit par se dire que les éditeurs nous mentent. Les lecteurs que nous rencontrons dans les débats et qui achètent nos livres ne représenteraient pas grand-chose à une échelle importante. Mais comme ceux qui nous écoutent donnent l'impression de n'attendre que ça, pourquoi ne pas nous exposer un peu plus vers le grand public?
il y a un truc qui ne colle pas dans les discours des éditeurs. Ils veulent bien vendre, mais ils ne veulent pas de risque. Entonces, bueno, pues ahí se ve claramente que pues, al autor es muy difícil llegar y el editor pues le pone trabas. Entonces, bueno, también estos autores lo que le reprochan al mundo editorial es que la parte que le dedican a la francofonía es como una parte humanitaria, ¿no? Es un poco el barniz humanitario que se da a una gran editorial, pero que en realidad, bueno, no les interesan realmente los autores francófonos, porque justamente no tienen salida, ¿no? Pascal Casanova, que ha estudiado mucho este tema, pues considera que es un residuo del pasado colonial, Es ¿no? lo que te iba a decir. Desgraciadamente hay un tema político, sobre todo en el tema africano, con las antiguas colonias francesas y tal. Debe haber ahí un resto, un prejuicio muy fuerte, muy importante, que marca la actitud de los editores y también, quizá menos del público, pero desde luego de los editores seguramente. Sí. Pues sí, además es que lo que dices es totalmente cierto. Entonces, las editoriales además funcionan de dos maneras. Una es por asimilación y otra es por diferencia. Entonces, por ejemplo, si es un autor canadiense o un autor belga o un autor suizo, es asimilación. Entonces no van a tener en cuenta la nacionalidad del autor. En cambio, si es un autor africano o un autor, pues entonces ya sí. Entonces lo van a asimilar como diferente y lo van a poner en el catálogo de los francófonos. Es muy interesante la actitud, como la actitud psicológica, la recepción, o sea, el prejuicio de recepción ya influye enormemente en todo, en toda la cadena de producción hasta llegar a la venta y a la difusión de lo que es un producto, de un libro, que es un producto para venderlo y para darlo a conocer, claro. Y el público de estos escritores africanos, ¿cómo es este público? Porque pues, claro, si hablamos de todos esos prejuicios, ¿cómo actúa el público? Porque es lo más importante. Una vez que se ha publicado, ¿qué pasa? Ya, el público, pues la verdad es que estos autores han evolucionado mucho, ¿no? Entonces, al principio estos autores lo que hacían sobre todo era una denuncia social y política, ¿no? Y entonces pues interesaban al público en cuanto al tema social y político, ¿no? Pero ahora mismo estos autores lo que quieren es que se les reconozca por la estética, no por el contenido social, ¿no? Entonces el público pues también ha ido variando, ¿no? Y de alguna forma estos autores, como saben que los que les van a leer son los occidentales, a quien se dirigen mayoritariamente es al público occidental. Bueno, pero aún así ellos quieren ser siempre puente entre el norte y el sur y pues intentan que el público africano también se pueda reconocer, ¿no? Entonces luego también está en la lengua en la que ellos editan, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que eligen el francés, hay muchos de ellos que ya no quieren que se les reconozca como autor francófono porque justamente es en deterioro de ellos, ¿no? Tienes el ejemplo de Marie Indian, que se reconoce como francesa, que no quiere para nada estar incluida dentro de la francofonía. Que es muy conocida. ¿No? Y es muy conocida, ¿no? Pero es muy conocida como autor francés. Entonces, aunque los africanos también quieren que sea parte de ellos, pero bueno, ella misma ha elegido no pertenecer en absoluto a la francofonía, ¿no? Tienes más autores como Bouvard, Boris Diop, que él, por ejemplo, decide que va a escribir en Wolof. Entonces, si escribe en Wolof, pues sabe que única y exclusivamente va a poder editar es un público muy pequeñito, claro. Muy pequeñito, pequeñito en relación con la posibilidad que tienes si eres escritor en lengua francesa, ¿no? Efectivamente, entonces si tú decides eso, pues ya sabes que el canal van a ser las editoriales independientes, que las editoriales independientes tienen mucho peso a la hora de publicar autores francófonos, ¿no? Editoriales independientes como Vendailleurs o como Plon son el camino mejor para todos estos autores. Entonces, te digo, el público, pues eso, es un público muy interesado por la diversidad y por aprender otra cultura. Sí, la riqueza de la lengua, no cabe duda. Cuando lees un autor francófono, tienes no solamente un léxico, tienes una sintaxis diferente, un ritmo diferente.
y eso enriquece enormemente la lengua francesa. O sea, Muchísimo. es otra lengua, pero es una lengua muy bonita. Eso hace también que los autores africanos, por ejemplo, les sea muy difícil ganar un premio francés, porque el mismo jurado de un premio francés no está preparado, o sea, le cuesta leer ese francés. Sí, porque hay un problema de criterios. Y en general, yo creo que, aparte, bueno, tú eres muy especializada, estás muy especializada en el tema de África, pero va más allá la edición francófona. O sea, la edición francófona es la edición en Suiza, en Canadá. ¿Nos puedes hablar un poquito ya que estamos ahí un poco celebrando el Día de la Francofonía, pues tenemos que hablar también de no solamente de los africanos, de otros? Sí, a ver. sí, por supuesto. A ver, es curioso porque hay una paradoja, ¿eh? Se traducen más autores francófonos, cuando me refiero a francófonos no solo africanos, ¿no? En el mundo que autores franceses, ¿eh? O sea que tienen más tirón en el fondo todos los francófonos unidos que los franceses. Además, bueno, existe, ¿qué se puede decir? Un autor francófono. Un autor francófono, ¿cómo lo definimos? Como el autor que escribe fuera del hexágono, ¿no? Pero escribe en francés. Entonces, a fin de cuentas, los autores franceses también son francófonos. Sí, o sea, ahí hay todo un debate en torno a esto. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué esa división, no? Porque a ti te pongo la etiqueta de francófono y a ti la etiqueta de francés, ¿no? Ya. Entonces, las editoriales, ¿cómo se organizan dentro de estas es un tema divisiones? económico más Exactamente, que otra cosa, ¿eh? sí. Y político en el sentido amplio también. Efectivamente. Entonces, bueno, pues los países que quieren entrar en el mercado francés, como por ejemplo puede ser, vamos a hablar de Quebec, porque en realidad en Canadá sobre todo es la parte de Quebec. Hombre, los quebecuas sí que han conseguido llegar al mercado francés con relativa facilidad, ¿no? Ellos tienen una revolución tranquila en 1960 y creo que es en 1999 cuando se les invita en el Salón del Libro, y al invitarles en el Salón del Libro es ahí cuando verdaderamente los franceses se interesan por los autores canadienses, ¿no? Y ahora mismo en París pues tienen varias librerías y ellos mismos son los que se distribuyen y llegan al público, ¿no? Los autores suizos lo tienen, ellos también, o sea, han llegado al mercado francés, pero ellos han llegado más por asimilación, es decir, ellos se han convertido en editoriales francesas. Entonces se han implantado en Francia como editorial francesa, no como editorial suiza, y así igualmente llegan al público, ¿no? Los belgas les ha costado más todavía, ¿eh? Y los belgas han unido, luego bueno, ha habido editoriales que han quebrado y está el grupo Boeck. Entonces estos, tanto suizos como belgas y muchos canadienses, lo que hacen es que recogen la parte editorial que las editoriales francesas no quieren. Es decir, por ejemplo, los libros de jóvenes, un poco la paraliteratura, o se dedican a temas jurídicos o a temas muy especializados, ¿no? Tienen que ser muy proteccionistas, imagino, porque si no pueden sobrevivir. Efectivamente. Pero bueno, aún así les cuesta llegar a las librerías, a cualquier librería francesa, ¿no? Porque luego no solamente está el problema de la edición, sino de la distribución. Sí, y ahí es donde efectivamente yo, por ejemplo, mi contacto con los editores suizos con los que he trabajado, prácticamente he tratado directamente con el editor. O sea, son editoriales pequeñas, las ediciones Leer, por ejemplo, llamas y das con un señor que es el editor y que te dice, no se preocupe, le mando el libro y la factura, usted me pagará. Claro, es una cosa sorprendente para ¿sabes? Sí, pero efectivamente lo hace desde Suiza. O sea, encontrar este libro en Francia es imposible. Sí. Entonces es absurdo, pero porque bueno, deberían de haber una... Hombre, ahora imagino que con todo el tema numérico va a ser más fácil porque se podrán empezar a descargar cosas, pero hasta ahora es muy difícil, ¿no? Efectivamente, el futuro de la editorial está en el tema numérico. Pero, claro, el tema numérico es lo que da cabida a todos y da cabida a todos internacionalmente, y es lo que utilizan pues ahora mismo
los países del sur, que bueno, pues incluso tienen su propia librería en línea. Entonces, está Africulture, por ejemplo, que recoge muchas editoriales africanas y que está en línea. Y luego de los canadienses, pues tenemos Lick, que también están en línea y que recogen muchas editoriales, y los suizos igualmente pues se han unido y ofrecen en línea. O sea que hay que recomendar a la gente que nos escucha que Sí. también aprovechen esos recursos numéricos Sí, e sí, intenten sí, efectivamente. moverse un poco ahí. Y Lo que buscar. pasa es que hay que encontrarlas, las librerías, y hay que encontrarlas en Ya. Internet, que Internet es un mundo enorme, Ya, ¿no? claro. Y las editoriales, las de siempre, pues son las que también copan de alguna forma el mundo digital, ¿no? Ya. Pero bueno, efectivamente la edición, su futuro es el mundo digital, ¿eh? O sea que nada, yo quería hacer un poco también referencia a lo que son las editoriales independientes, porque es que todos estos autores francófonos llegan verdaderamente al público a través de editoriales independientes. Entonces, estas editoriales se reúnen pues cada X años, ¿no?, bajo el auspicio de la UNESCO, y la última reunión que han tenido ha sido del 18 al 21 de septiembre en África del Sur, ¿no? En el 2014, o En sea, el muy 2014, cercano sí, muy a cercano. este momento actual, sí. Entonces, bueno, pues de ahí ha salido una declaración internacional de editores y editoras independientes, y han tratado sobre todo lo que es el tema digital, lo que son las políticas del libro y lo que son los modelos económicos de las casas editoriales independientes, ¿no? Esta declaración pues la han firmado, bueno, la han escrito 60 editores y la han firmado 38 países y allí mismo, y luego, bueno, ha sido ratificada por 400 editores más, que ya son muchos, y 45 países en el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, las editoriales independientes tienen otra concepción de la comercialización, y para ellos el libro verdaderamente no es simplemente una mercancía, sino que es un producto cultural, ¿no? Hombre, es que es nuestro patrimonio. Efectivamente. Yo creo que para es que eso es cerrar- muy diferente, Sí, esa visión sí. para la publicación, y es que es esencial para todos estos autores que Es no esencial, llegan, ¿eh? sí. Entonces, bueno, pues las editoriales independientes son las que van a valorizar lo que es la traducción, las que van a posibilitar la edición de un libro en una lengua tradicional, no en una lengua, o sea, en una lengua nacional, no en francés. Es las que van a, bueno, hablan de lo que es el libro justo, ¿no? Y las que abogan por un verdadero intercambio entre el norte y el sur, que no sea el norte que invada con sus libros al sur, pero sino que el sur pueda invadir, entre comillas, ¿no?, con sus libros el norte, ¿no? Y bueno, pues privilegian sobre todo, o sea, están en contra de cualquier forma de opresión, cualquier forma de censura, y es un poco la democratización del libro, ¿no? Y a través, sobre todo, pues también de lo que es Internet, porque bueno, a estas editoriales les cuesta muchísimo estar a flote, ¿no? Y bueno, podríamos hablar que son la defensa de nuestra biodiversidad cultural. Pues es una conclusión muy optimista. Te quiero decir que en esta lucha, ¿no?, económica y tan despiadada del mundo editorial, yo creo que nos das como parece que hay una especie de intento de reconciliación y de reconocimiento de lo que son entonces la diversidad de esas culturas que efectivamente en este momento interesan a muchísima gente. No sé, ya Miguel, ya hemos dado la vuelta a todo, no sé si... Sí, estamos terminando ya nuestro programa. Yo quería añadir que, bueno, ha sido también nuestra contribución a hablar de el mundo editorial francófono en África y en general. Luego hemos hablado también de la situación en Canadá, en Suiza, en Bélgica.
nuestra pequeña contribución desde la UNED a la Semana de la Francofonía, que ha sido esta semana, y bueno, siempre dedicamos un espacio y quería recalcarlo. Yo creo que son temas sensibles que siempre tenemos el detalle de tratarlo desde aquí, desde la universidad a distancia y desde el Departamento de Filología de la UNED, cuya profesora Brigitte Leeuwen ha sido la encargada. La idea surgió de ella de dedicar este espacio a hablar esto del mundo de la edición en África, la francofonía en general, y invito a Laura Menéndez Vidal Setrail, que es profesora tutora también en la UNED, o sea que es de la casa, que es profesora además en la Escuela Oficial de Idiomas y que sabe de lo que habla porque ella hizo su tesis aquí en la UNED sobre un escritor francófono africano, Amadou Kourouma. Y entonces sigue con ese interés por el mundo editorial, ¿verdad, Laura? Sí, por sí, desde luego. Que se desprende de tu exposición. Pues sí, sí. Pues la verdad que es un tema interesantísimo, como decía Brigitte, y que, bueno, si el mundo de la edición es difícil en general, imagino que hacer ese equilibrio entre las ediciones independientes y lo que has comentado muy bien, Laura, reflejado lo del norte y el sur, que no tiene que ser una invasión, sino una convivencia, ¿verdad? Sí. Y yo creo que saldremos ganando todos, además. Efectivamente, efectivamente. A ver si es verdad. Pues muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión por aquí, cuando queráis. Hasta la próxima. Muchas gracias.